Buenos días, bienvenidos a tu iglesia cristiana Jesús Life Church. En este día domingo queremos invitarles a que participen de nuestro culto en casa. En esta mañana tenemos un mensaje de la palabra de Dios, tenemos también la alabanza. Y algo muy importante que yo quiero enseñarles es que en el tiempo de la alabanza es lo que nosotros le damos a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos la actitud de siempre decirle: Señor, dame, quiero esto, Señor, necesito esto. Pero la alabanza y la adoración, tú haces esto, Señor, esto es para ti. Bienvenidos. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Hoy te decimos, Señor, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Así es, Señor. Tu diestra nos ha sostenido, Señor, y nos sostiene aún en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Jesús es el que nos ha sostenido en estos tiempos. Te buscaré, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Hoy creo en esta mañana que es su presencia la que te sostiene. Hoy tú le vas a decir: Dios, gracias, porque eres tú, Señor, quien nos ha levantado, nos ha fortalecido. Es por ti que estamos aquí. Te buscaré. De madrugada yo me acercaré a Dios. Estoy aquí para decir todo lo que yo soy pertenece a ti. Mi
solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no está aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Oh, 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 oh. Tu gloria brille, la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, que el cielo gobierna. Oh, 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 el cielo gobierna. Oh, 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 el cielo gobierna. Oh, 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 el cielo gobierna. Oh, oh, oh. Aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille y la tierra cante, que tu reino venga, que tu pueblo grite, el cielo gobierna. Oh, 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 el cielo gobierna. Oh, 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 el cielo gobierna. Oh, 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 el cielo gobierna. Oh, oh, oh. Aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya. Aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya. Entregar este momento para que sea el Señor verdaderamente honrado en tu casa. Dispón tu corazón, pon una actitud de reverencia, pon una actitud de amor hacia el Señor. Y vamos a empezar haciendo esta oración. Los invito para que pongan su mano en su corazón, en su pecho, para que inclinen el rostro y repitan conmigo esta preciosa oración. Señor, somos tu iglesia, guiados por tu Santo Espíritu. Aceptamos y vivimos en la salvación y el perdón de pecados por medio de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Aceptamos que la Biblia es tu palabra y que por ella, Señor, tú nos cambias y nos prosperas. Úsanos, Señor, para transformar a las personas, a las familias, a las naciones completas. Oramos por la paz de Israel y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Bueno, como te vengo diciendo, Dios te escogió a ti y a mí para en medio de las pruebas. Y somos conscientes de que estamos en una gran prueba, en una gran y difícil prueba que nos ha costado tiempos de cuarentena, tiempos de estar encerrados, tiempos de estar compartiendo con nuestra familia, pero también tiempos de buscar a Dios. Y es la palabra que Dios tiene hoy para ti. Dios te escogió para vivir en fe en medio de este colapso, en medio de esta pandemia, en medio de esta prueba. Y es una fe. La fe es algo que Dios pone en nuestro corazón y que es la forma como Dios quiere que empezamos a hacerla crecer. Definitivamente, Dios dice en su palabra en Hebreos 10, 19, 23, no dejemos nunca de hablarles a los demás acerca de nuestra fe. Dios quiere que esa fe que Dios ha confiado en tu corazón la lleves a todo lugar, la lleves y la pronuncies, la pongas a madurar, la pongas a crecer. Pero, ¿qué es fe? ¿Qué es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera? Quiero hablarle acerca de los sistemas.
La misma creación del mundo es un sistema que Dios ha hecho para que todo ser humano podamos vivir en este planeta llamado planeta Tierra. ¿Por qué estamos hablando en este momento acerca del colapso? Porque vemos que esta situación que ha traído a la nación y al mundo entero ha colapsado. Y quiero decirte que todos los sistemas finalmente colapsan. De esta manera hay una parte de la Biblia que Dios nos habla acerca del sistema. Está en Hebreos 10 del 8 al 10. Reemplazando el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Había un sistema que cuando las personas pecaban tenían que sacrificar un animal para quedar cubiertos del pecado, no perdonados, porque no quedaban perdonados totalmente del pecado, simplemente quedaba el pecado cubierto. Y en esta ocasión entonces Jesús habla y reconoce y le dice a Dios: tú me escogiste a mí, tú ya no quieres más sacrificios, tú quieres que yo sea ese sacrificio para ti, Señor. Y es el sacrificio en donde se rasgó el velo del templo para poder entrar en comunión directa con Dios. Y en esa comunión directa con Dios, ahí es donde interfiere la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús en aquella cruz del Calvario, y cómo todo este sistema anterior se rompe, queda totalmente abolido. Dice que esa ley quedó abolida, quedó muerta, quedó en otro lugar. Y ahora ya no es a través de esa ley del sacrificio que se perdonan los pecados, sino es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace a nosotros santos. Y quiero que entiendas esto. Es la fe que estamos creyendo de que el Señor Jesús murió por ti, murió por mí en aquella cruz del Calvario. Su cuerpo fue maltratado totalmente, sus llagas en su espalda, sus brazos, sus pies horadados, sus manos con rotos, clavadas en aquella cruz del Calvario, y esa corona de espina y ese costado donde quedó abierto su costado. Jesús brotó sangre de cada una de las partes de su cuerpo, y cada una de esas partes de su cuerpo que fue sangrada representa una parte de libertad para ti, de salvación para ti, para una nación, para un pueblo, para el mundo entero. Y de esta forma dice que se cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Ya terminaron esos sistemas de sacrificio y empezó un sacrificio una sola vez y para siempre. La sangre del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, el velo roto se rompió y fue una sola vez. Por eso Dios quiere que creamos en eso, que tengamos fe que así fue. ¿Para qué? Para que no estemos otra vez como los sacerdotes de ese tiempo, pidiendo cada vez perdón por cada pecado que se hace y llevando animales a un sacrificio. Dios dijo de una vez y para siempre. Amén. Y de esta vez para siempre el Señor Jesús quiere que tomemos esa fe, que nos aferremos a esa palabra, que nos aferremos a ese sacrificio, que de una vez para siempre tú quedaste libre de pecado. Tu maldición fue rota. Tus pecados son perdonados y todo empezó de nuevo. Es el sistema nuevo. Ya hay cosas nuevas, hay cosas diferentes. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todo hecho nuevo. Dios comienza algo nuevo en tu vida. Y en esta novedad, Dios empieza a revelar lo que verdaderamente quiere que nosotros hagamos. Y dice en la palabra en Hebreos 10, 19, 23, el gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es el que está sentado a la diestra de Dios Padre y está reinando allá en el cielo en toda la plenitud del reino de Dios en los cielos. Dice que Él nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Resulta que eso tiene que quedar claro para ti en tu corazón, que Él te limpió los pecados, que Él te limpió de toda culpa, de toda condenación.
Dice la palabra de Dios que vuestro enemigo el diablo anda mirando a quien devorar. Dice la palabra de Dios que el diablo está delante de la presencia de Dios acusándonos 24 horas al día. Él lleva tus argumentos, él lleva todo pecado que has cometido, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aquí dice la palabra de Dios que Él nos limpió y nos liberó de toda culpa, de toda condenación. De tal forma que Satanás no puede volver a condenarte, no puede volver a presionarte delante de Dios. A veces lo hace delante de ti, a veces lo hace al oído tuyo y te condena y te muestra el pecado. Mira cómo es que obra Satanás. Satanás te seduce para que tú caigas en pecado, pero Satanás también mismo después te está condenando. Te está señalando, te está juzgando. Tu cuerpo está lavado con agua pura. ¿Cuál es esa agua pura? El agua pura es la palabra de Dios. Esta palabra es la que te purifica, la que te santifica, como esta agua cristalina. Es el agua el que te hace limpiar de todo pecado, de toda maldición. Pero es la palabra de Dios. Entonces vamos a acercarnos a Dios con un corazón sincero. Si la tienes clara, ahora acércate a Dios, pero acércate con un corazón no falso, no mentiroso, sino con un corazón sincero, con un corazón que va a amar al Señor. Te amo, Dios, porque tú eres bueno. Seguros de que tenemos esa fe de parte de Dios. Todo el reino espiritual, todo lo que se mueve a nivel espiritual, demanda creer. Acuérdate que la palabra de Dios dice que si te acercas a Dios debes estar seguro de que Dios existe. Y como Dios existe, Dios nos está dando estas herramientas para que tengamos fe. El solo hecho de acercarnos a Dios es fe. El solo hecho de comunicarnos a Dios y creer que las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida es creer, es tener fe. Dice, no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Cada vez que yo doy testimonio de lo que Dios está haciendo conmigo, contigo, con tu familia, cada vez que honras el nombre de Jesús, cada vez que llevas y das un testimonio de lo que Dios hizo contigo, Dios me dio la provisión, Dios me dio para un carro, Dios me dio un apartamento, Dios me dio finanzas que necesitaba. Ve y lleva esa fe a todas las personas, porque cada vez que la llevas a una persona, tu fe va creciendo y esa persona también se va alimentando y empieza a indagar, ¿cómo así? A él le pasan esas cosas, a mí nunca me ha pasado nada de esto. Pero como te digo, estamos en un sistema y todos los sistemas finalmente colapsan. Por ejemplo, el sistema solar Dios lo hizo para que la tierra girara alrededor del sol. Pero la misma palabra de Dios me dice que ese sistema va a colapsar. Las estrellas van a caer del cielo. Todo va a ser un caos en un momento dado, porque ese sistema tiene un principio y tiene un fin. También nos habla de un sistema social. Ese sistema social donde estamos en este momento, que es en esta ciudad, que es en un país, hay un gobernante, hay un presidente, hay leyes, hay autoridades y todo se convierte en un sistema. También acuérdate que en ese mismo sistema social hay un sistema económico, pero aún ese sistema económico y todos estos sistemas pueden colapsar. Y ese sistema espiritual es justamente una novedad. Es la novedad de poderte acercar a Dios confiadamente. Es la novedad de entrar al lugar santísimo a encontrarnos con Dios, a hablar con Dios. En aquel tiempo se duraba un sacerdote 1 año para poder entrar a la presencia de Dios. Hoy día ya es inmediato, ya es instantáneo. Solamente con creer que Jesús murió por ti, por tus pecados en aquella cruz del Calvario, ya dice la palabra de Dios que tengo entrada al lugar santísimo reclamando y creyendo en fe que Jesús lo hizo por mí. Y puedo entrar y puedo sentarme y puedo hablar con Dios y puedo hablar con el Espíritu Santo y puedo conocer al Señor Jesús. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios.
La fe es oír. La fe es oír la palabra de Dios. Dice en esta versión PDT, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La fe, ojo, lo que estoy diciendo, la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. La gente escucha el mensaje cuando tú le hablas de Cristo. Cuando tú hablas de Cristo, estás en un nivel de ir llevando la fe de Dios a cada persona, a cada ser, a cada necesidad de cada familia, de cada hogar, de cada nación. Y ahí empezamos nosotros a desarrollar y a hacer madurar y a hacer crecer esa fe. Jesús finalmente nos llama a integrar la fe a nuestras vidas. Mire cómo el Señor Jesús, cuando vino, empezó a entrenar a sus discípulos. ¿De qué forma el Señor Jesús empezó a darles una capacitación para que ellos se desarrollaran en ese tema de la fe? Y es lo que Dios está haciendo en este momento contigo. Y por eso empieza el Señor hablando en Mateo 6:19, dice, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañen, y donde los ladrones entran a robárselos. El tesoro que Dios quiere que nosotros tengamos no es el tesoro que tú tienes en este momento, no son las riquezas, no es la caja fuerte, no son ese auto precioso, hermoso y costoso, no es esa casa flamante, hermosa, bella y preciosa. Esos no son los tesoros que Dios te está diciendo en este momento. Dice, esos tesoros no quiero que hagas. Quiero que hagas tesoros que puedan perdurar para la eternidad. Y ese tesoro que puedes hacer perdurar para la eternidad se llama la palabra de Dios, se llama el reino de Dios. Tienes que hacer vivir en tu vida, hacer acercar el reino de Dios a tu vida, a tu casa. Y sigue el Señor hablando acerca del reino de los cielos, que es la fe mayor. Dios quiere que podamos nosotros desarrollar y crecer en esta fe cada vez que entendemos el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos dice que es poder, que es palabra, que es fe. Que el reino de los cielos es el mismo reino, el mismo trono de Dios que ha descendido y permanece en tu casa. Tú tienes que hacer descender este reino de Dios, pero tienes que familiarizarte con este reino de Dios. Vemos la parábola del sembrador, y en esta parábola nos damos cuenta de la forma como se sembró la semilla y cuál fue verdaderamente la que dio un buen rendimiento, que dio un rendimiento al 30, al 60 y al 100%. Resulta que esta semilla cayó en buena tierra. Pero el que recibió la semilla que cayó en buena tierra es aquel que oye la palabra y la entiende. Dios quiere en este momento que tú oigas la palabra, pero no solamente que la oigas, sino también que la entiendas. Y para poderla poner en práctica, eso es lo que yo debo hacer. Tenemos la siguiente parábola, que es acerca del grano de mostaza. Resulta que habla que el grano de mostaza es pequeño, es como la cabeza de un alfiler, es semejante a este granito que estoy mostrándote acá, y se vuelve una grande hortaliza y después se vuelve un gigante árbol. La palabra que Dios está poniendo en tu corazón, Dios quiere que tú la hagas crecer, que sea como ese grano de mostaza tan pequeño que después se vuelva en una gran hortaliza y después termine en un gran árbol. Jesús todo esto lo llevó a la práctica con sus discípulos. Primero les dio la clase, les dio la inducción acerca de lo que eran las parábolas y del compromiso que tenía cada uno de ellos en creer y en hacer crecer esa fe que demostraba a través de cada una de estas parábolas. Cuando Pedro estuvo caminando sobre el agua, cuando Pedro vio venir al Señor Jesús, porque Jesús, acuérdense que el Señor Jesús lo mandó en una barca, y el Señor Jesús, a avanzada la noche, empezó a caminar
a acercarse a ellos y empezó a caminar sobre el agua. Hombre de poca fe, dudaste. Es la forma como ya el Señor entró en práctica con cada uno de sus discípulos. Cómo Dios los empezó a introducir en los milagros, cómo ellos estaban viendo los milagros, cómo ellos estaban en ese plano sobrenatural. Imagínense eso tan tremendo. Jesús caminando sobre el agua, acercándose donde ellos estaban. ¿Qué es lo que te hace temblar en un momento dado? ¿Qué es lo que te hace dudar? Así como Pedro dudó en ese momento. Hombre de poca fe. Y ahí es como empieza Jesús a meter a sus discípulos en lo sobrenatural. Porque se despertó una gran tormenta y Jesús estaba descansando en esa barca. Y los discípulos se asustaron y corrieron a llamar a Jesús. Jesús, Jesús, ayúdanos porque nos estamos hundiendo. Mire esa tempestad tan grande, mire ese problema tan difícil. ¿Cuál es tu problema en este momento? ¿Cuál es esa necesidad que tienes en este momento? Tal vez estás asustado por la pandemia. Es para ti. ¿Cuál es la tempestad que estás viviendo? ¿Cuál es el miedo que estás viviendo? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Quiero decirte que es fe. La fe es como ese grano de mostaza. Dios ya te la puso en tu corazón y tú tienes que hacerla crecer. Tú tienes que estar seguro que Jesús está contigo, que la palabra de Dios la va a respaldar en tu boca, que ese es el reino de Dios que ha llegado a tu vida. Es el momento de desarrollar la fe. Es el momento de creerle a Dios. Es el momento de creer las promesas de Dios. Es el momento de caminar en lo sobrenatural. Y esto sobrenatural implica un esfuerzo tuyo. Tú tienes que creerlo. Tú eres ese hombre o esa mujer de poca fe. Tú eres esa persona que duda. Tú eres esa persona que todavía sabes que Cristo existe, que existen los milagros y tienes poquita fe. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Hasta dónde le crees a Dios? ¿Hasta dónde eres capaz de creerle a Dios? Jesús murió por todos nosotros para darnos vida eterna. Y en esa vida eterna nos da el plan de salvación. Y el plan de salvación es por toda la eternidad que tú tienes que conquistar en este plano material, en este tiempo de crisis, en este tiempo de colapso económico. Tienes que empezar a caminar en lo sobrenatural. Tienes que hablar lo sobrenatural, tienes que actuar lo sobrenatural, tienes que transpirar lo sobrenatural, tienes que vivir el reino de Dios, tienes que hacer que este reino de Dios llegue a tu vida, que ese reino de Dios te abrace, que ese reino de Dios te llene toda tu casa, todo tu hogar, que ese reino de Dios descienda con poder, que tengas la autoridad espiritual para hablar las cosas que no son como si fueran, que tengas esa autoridad espiritual para reprender a Satanás, que tengas esa autoridad espiritual para hablar las cosas que no son como si fueran, para que lleguen a tu casa esas riquezas, para que lleguen a tu casa la salvación. Bueno, en este momento ya terminando, te doy gracias por haber escuchado la palabra. Déjame orar por ti, déjame orar por tu necesidad, déjame orar porque esa fe produzca en ti frutos. Amén. Padre, en este momento te doy gracias, Señor Dios, por esta iglesia que ha creído en ti, Señor, que se ha acercado creyendo que tú eres un Dios vivo, Señor, creyendo que tú eres un Dios de la eternidad, Señor, creyendo que el reino de los cielos, Señor, se ha acercado a la tierra. Cuando todas estas cosas pasan, Señor Dios, que no tienen explicación de parte del ser humano, Señor, es cuando empezamos a vivir lo sobrenatural. Somos como esa mujer sirofenicia que Jesús dijo, grande es tu fe, mujer. O como ese hombre capitán del ejército romano que Jesús le dijo, verdaderamente me impresionas porque tienes mucha fe. O tal vez como Marta, que Jesús le tocó decirle, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios quiere que veamos su gloria, Dios quiere que experimentemos su presencia en nuestras vidas. Gracias por estos tiempos de prueba, Señor,
porque nos obliga, Señor Dios, a caminar en fe, a hablar en fe, a actuar en fe, Señor, a llamar las cosas que no son como si fueran, Señor, a hacer descender la bendición del cielo a nuestra casa, Señor, a caminar, Señor Dios mío, creyendo que ese Dios verdadero no me va a dejar en vergüenza, que ese Dios grande y majestuoso no me va a dejar pobre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Oro por tu iglesia, Señor mío. Desato tu bendición, Padre. Desato las palabras de vida en ella, Señor. Las siembro, Señor. Y que como esa pequeña semillita, Señor, crezca en sus corazones, Padre. Que se desarrollen, que se multipliquen. Que sean prósperos su entrada y su salida a casa, Señor. Y que nunca tengan falta de ningún bien. Y que tu presencia vaya siempre delante de ellos. Gracias, Señor, por esta fe hermosa y maravillosa en Cristo Jesús. Amén. Dejaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní.